Mi hermana vació mis cuentas y desapareció con su novio. Yo estaba destrozada, hasta que mi hija de 9 años dijo, «Mamá, no te preocupes. Yo me encargué de eso». Entonces, días después, mi hermana llamó gritando. «Soy Georgina, tengo 35 años, una madre soltera de Seattle que nunca imaginó que su propia hermana la traicionaría. Ashley y yo fuimos inseparables mientras crecíamos. Después de que mi divorcio me dejara en apuros, finalmente construí una seguridad financiera para mi hija Lily y para mí. Yo me encargué de eso. Déjenme saber desde dónde están viendo esto y suscríbanse si alguien en quien confiaban alguna vez los ha apuñalado por la espalda. Confíen en mí, querrán escuchar lo que pasó después. Ashley llegó a mi vida cuando yo tenía 7 años. Todavía recuerdo el día en que mis padres la trajeron a casa del hospital, sus diminutos dedos aferrándose a los míos cuando la sostuve por primera vez. A pesar de nuestra diferencia de edad de 7 años, desarrollamos un vínculo inquebrantable. Le enseñé a andar en bicicleta, la ayudé con la tarea y ahuyenté a los monstruos debajo de su cama. Me seguía a todas partes, usando mi ropa heredada con orgullo e intentando imitar todo lo que yo hacía. Compartíamos secretos, sueños y ese lenguaje especial que solo los hermanos entienden. Nuestra infancia no fue perfecta, pero nos teníamos la una a la otra. Cuando nuestros padres comenzaron a pelear, Ashley se metía en mi cama y yo le contaba cuentos hasta que se dormía. Las peleas empeoraron a medida que crecíamos. Yo tenía 18 años y Ashley solo 11 cuando nuestros padres finalmente decidieron terminar. El divorcio fue horrible, con nuestros padres usándonos como peones en sus amargos juegos. Mamá se mudó al otro lado del país para empezar de nuevo, mientras que papá se refugió en el trabajo y en una nueva novia que tenía la mitad de su edad. No pude ir a la universidad como había planeado. Alguien tenía que estar allí para Ashley, y esa persona era yo. Pospuse mi educación y conseguí un trabajo en una tienda local. Cada mañana, despertaba a Ashley para ir a la escuela, le preparaba el desayuno y revisaba su tarea. Cada noche, cocinaba la cena, la ayudaba con sus deberes y me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Me convertí en más que una hermana. Fui una madre sustituta, consejera y mejor amiga, todo en uno. No deberías tener que hacer esto, decía papá durante sus raras apariciones en casa, con un destello de culpa en su rostro antes de desaparecer de nuevo. Es mi hermana, era siempre mi respuesta. Para mí, era así de simple. Cuando Ashley comenzó la secundaria, yo tenía 2 trabajos. Mis amigos se estaban graduando de la universidad mientras yo servía café durante el día y trabajaba como camarera por la noche. Pero ver a Ashley prosperar hacía que todo valiera la pena. Era inteligente, popular y decidida. Cuando la aceptaron en la universidad con una beca parcial, me sentí más orgullosa que si hubiera sido mi propio logro. Te voy a devolver todo algún día, prometió Ashley la noche antes de irse a la universidad. Solo ten éxito. Esa es toda la recompensa que necesito, le dije, aunque nuestra cuenta bancaria estaba casi vacía después de comprarle sus cosas para el dormitorio. A los 25 años, conocí a Thomas. Era encantador, ambicioso y parecía adorarme. En un año, estábamos casados y yo estaba embarazada de Lily. Por un tiempo, la vida pareció perfecta. A Ashley le iba bien en la universidad. Yo tenía un trabajo estable como asistente administrativa en una firma de marketing, y Thomas y yo teníamos un apartamento pequeño pero acogedor. El nacimiento de Lily fue el día más feliz de mi vida. Tenía mis ojos verdes y los hoyuelos de Thomas, y me enamoré completamente de ella. Ashley condujo 4 horas para conocer a su sobrina, trayendo una manta hecha a mano que había pasado meses tejiendo. Es perfecta, Georgie, susurró Ashley, usando mi apodo de la infancia. Vas a ser la mejor mamá del mundo. Pero el cuento de hadas se resquebrajó cuando Lily cumplió 3 años. Thomas comenzó a llegar tarde a casa, poniendo excusas sobre el trabajo. Su teléfono siempre estaba bloqueado y se volvió distante. Cuando encontré lápiz labial en el cuello de su camisa, sí, tan cliché como suena, ni siquiera intentó negar la aventura. En cuestión de meses, nuestro matrimonio se derrumbó y Thomas se mudó al otro lado del país con su nueva novia, manteniendo apenas el contacto con Lily. De repente, era una madre soltera con el corazón roto y facturas acumuladas. Esos primeros meses fueron un torbellino de lágrimas, noches de insomnio y preocupación interminable.
Ashley, que acababa de graduarse de la universidad, inmediatamente hizo las maletas y se mudó con nosotras. Estoy contigo, hermana, prometió. Igual que tú estuviste conmigo. Tener a Ashley allí fue una bendición del cielo. Ayudaba con Lily, cocinaba cuando yo trabajaba hasta tarde y me hacía reír cuando todo lo que quería era llorar. Pero después de unos meses, comenzaron a suceder pequeñas cosas que yo ignoré. $20 que faltaban de mi bolso y que estaba segura de haber dejado allí. Facturas que Ashley se ofreció a pagar en línea pero que de alguna manera nunca se pagaron, lo que resultó en cargos por demora. Una tarjeta de crédito que rara vez usaba de repente mostraba cargos inusuales que Ashley explicó como regalos sorpresa que estaba planeando. ¿Tomaste dinero de mi billetera?, pregunté una vez, odiando las palabras mientras salían de mi boca. Georgie, no puedo creer que me preguntes eso, respondió Ashley, con los ojos llenos de lágrimas. Debo haberlo tomado prestado para las compras y olvidé decírtelo. Lo siento. Inmediatamente me sentí culpable por dudar de ella. Esta era Ashley, la niña que una vez le dio toda su mesada a un hombre sin hogar, que se quedó despierta toda la noche conmigo cuando Lily tuvo su primera fiebre. Si tomó dinero prestado, fue un error inocente, no un robo. Después de un año, Ashley encontró su propio apartamento cerca. Todavía venía casi a diario y a menudo cuidaba de Lily cuando yo necesitaba trabajar hasta tarde. Lily adoraba a su tía, que le traía pequeños regalos y la llevaba a tomar helado todos los sábados. Tenían pijamadas donde construían fuertes de almohadas y se quedaban despiertas viendo películas de Disney. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales de advertencia. Pero cuando amas a alguien, buscas excusas para su comportamiento. Creas explicaciones que protegen la imagen que tienes de ellos. Y yo amaba demasiado a mi hermana como para ver lo que estaba sucediendo justo delante de mis ojos. 5 años después de mi divorcio, finalmente encontré mi estabilidad. A través de clases nocturnas e innumerables horas extras, ascendí de asistente administrativa a gerente de marketing. El ascenso vino con un aumento salarial sustancial y mejores horarios, lo que me permitió pasar más tiempo con Lily, que ahora tenía 9 años y se estaba convirtiendo en una niña notablemente perceptiva. Ya no estás tan cansada, mamá, observó Lily una noche mientras cocinábamos juntas, sus pequeñas manos revolviendo con cuidado la salsa para pasta. Eso es porque ya no tengo que tener 2 trabajos, cariño, respondí, dándome cuenta de cuánto la había afectado mi agotamiento. Con mi situación financiera mejorada, logré lo que una vez pareció imposible, comprar nuestra propia casa. No era grande ni lujosa, una modesta casa de 3 dormitorios en un vecindario seguro con buenas escuelas, pero era nuestra. El día que nos dieron las llaves, Lily corrió por todas las habitaciones, reclamando el dormitorio más pequeño con el ventanal como suyo. Nunca nos iremos, ¿verdad, mamá?, preguntó, sus ojos verdes serios. Esta es nuestra casa para siempre, prometí, y lo decía en serio. Por primera vez desde que Thomas se fue, podía respirar financieramente. Abrí 3 cuentas separadas con propósitos específicos. Primero, un fondo universitario para Lily con $15,000, un comienzo para su futura educación. Segundo, un fondo de emergencia con $21,000, construido lentamente durante 5 años de ahorrar todo lo que podía. Y finalmente, una cuenta de ahorros con $20,000 destinados a un pequeño negocio que soñaba con empezar, una consultoría de marketing que podría dirigir desde casa para estar más presente para Lily a medida que crecía. $56,000 en ahorros representaban años de sacrificio, preparar almuerzos en lugar de comprarlos, cortarme el pelo yo misma, aceptar proyectos independientes los fines de semana y nunca comprar nada que no fuera absolutamente necesario. Cada depósito, por pequeño que fuera, era una victoria en mi silenciosa batalla por la seguridad. Mientras mi vida se estabilizaba, la de Ashley parecía cada vez más caótica. Sus llamadas se volvieron impredecibles, a veces diarias, a veces con semanas de silencio. Cambiaba de trabajo con frecuencia, siempre con historias dramáticas sobre jefes irracionales o lugares de trabajo tóxicos. Su apariencia también cambió. Un mes ropa cara, al siguiente sin poder pagar un corte de pelo. ¿Puedo pedirte prestados $500 hasta el día de pago? Se convirtió en una petición habitual, aunque las cantidades crecían y el día de pago a veces nunca llegaba. Le recordaba amablemente los préstamos anteriores y ella se ponía a la defensiva o llorosa.
No puedo creer que estés contando los dólares con tu propia hermana, decía con voz temblorosa. Después de todo lo que hemos pasado. Esas palabras siempre daban en el blanco. Le transfería el dinero, diciéndome a mí misma que era solo temporal, solo familia ayudando a la familia. Después de todo, ¿no había puesto toda mi vida en pausa por ella una vez? Entonces Jake entró en escena. Ashley lo conoció en un bar donde trabajaba como camarera y se enamoró perdidamente. En cuestión de semanas, era de lo único que hablaba, el encantador y ambicioso Jake, que tenía grandes planes y una personalidad aún más grande. Va a empezar su propio negocio, decía entusiasmada. Solo necesita algo de capital para ponerlo en marcha. Cuando finalmente conocí a Jake en una cena que organicé, algo no me cuadraba. Era guapo de una manera convencional, con dientes blancos perfectos y ropa de diseñador que parecía demasiado cara para alguien entre oportunidades, como él mismo se describía. Encantaba a Ashley por completo, terminando sus frases y manteniendo su brazo posesivamente alrededor de su cintura. ¿Cuál es exactamente este negocio que estás planeando?, pregunté durante el postre. Importación, exportación, respondió con suavidad. Tengo conexiones en el extranjero. Todo se trata de a quien conoces. Sus respuestas a mis otras preguntas fueron igualmente vagas, eludiendo los detalles con una facilidad practicada. Más preocupante fue cómo examinaba todo en mi casa con ojos calculadores, haciendo preguntas directas sobre mi salario y mis ahorros. Después de que se fueron, Lily me tiró de la manga. No me gusta, mamá, dijo simplemente. ¿Por qué no, cariño? Mira nuestras cosas de forma rara. E hizo llorar a tía Ashley en el baño. ¿Los oí? Desestimé sus preocupaciones como intuición infantil mezclada con un instinto protector hacia su tía. A veces los adultos tienen desacuerdos, le expliqué. No significa que sea una mala persona. En retrospectiva, debería haber escuchado a mi hija de 9 años en lugar de dudar de su percepción. Las peticiones de Ashley se intensificaron después de que Jake se convirtiera en una presencia constante en su vida. Necesitaba dinero para reparaciones del coche, facturas médicas sin seguro y depósitos de seguridad para apartamentos de los que misteriosamente tenía que irse rápidamente. Cada vez, su gratitud era efusiva pero de corta duración, reemplazada por nuevas emergencias y necesidades. Hace 2 meses, recibí una llamada frenética mientras me preparaba para una importante conferencia de negocios de 3 días en Portland. Ashley sollozaba, apenas coherente. Jake y yo fuimos desalojados, lloró. El propietario no nos dio ninguna advertencia. No tenemos a dónde ir. Inmediatamente le ofrecí mi habitación de invitados hasta que encontraran un nuevo lugar. Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten, le aseguré. La señora Wilson de al lado ayudará con Lily mientras estoy en la conferencia. La noche antes de mi viaje, Ashley me pidió la contraseña de mi cuenta bancaria. Solo por si hay una emergencia mientras estás fuera, explicó. ¿Y si le pasa algo a Lily y necesitamos dinero para el hospital? Dudé. Los límites financieros siempre habían sido un tema sensible entre nosotras, con Ashley rápida en mencionar cómo no confiaba en ella cada vez que establecía límites. He preparado un sobre con dinero de emergencia en el cajón de mi cómoda, respondí. Y tendré mi teléfono todo el tiempo. Su rostro se ensombreció. Todavía no confías en mí después de todo. Tengo 30 años, Georgina, no soy una niña. Para evitar una discusión antes de mi viaje, y para demostrar que sí confiaba en ella, de mala gana escribí mi contraseña bancaria y la dejé en el mostrador de la cocina. Solo para una emergencia real, enfaticé, ignorando la inquietud que se instalaba en mi estómago. Mientras conducía al aeropuerto a la mañana siguiente, Ashley y Jake me saludaron desde el porche, con Lily entre ellos, ya con su uniforme escolar. Si hubiera sabido lo que sucedería en las siguientes 72 horas, habría dado la vuelta y regresado. Pero no lo sabía. Simplemente les devolví el saludo, grité un último "los quiero a todos" y me alejé, dejando todo lo que valoraba en manos de la hermana en la que confiaba completamente. La conferencia de marketing fue excepcionalmente bien. Hice una presentación que impresionó a varios clientes potenciales y mi jefe insinuó otro posible ascenso. Durante los descansos, llamaba a casa para ver cómo estaba Lily, que sonaba feliz y emocionada de que su tía se quedara. Jake me está enseñando trucos de cartas, me dijo durante nuestra última llamada.
Y tía Ashley dijo que podemos cenar pizza esta noche. Eso suena divertido, cariño. Estaré en casa mañana por la tarde y podremos tener una noche de cine, solo nosotras dos. Vale, mamá. ¿Te quiero infinito? Te quiero infinito más uno, respondí, nuestro intercambio habitual. Todo parecía estar bien, hasta que dejó de estarlo. En mi tercera y última mañana en la conferencia, intenté llamar a Ashley para confirmar mi hora de llegada. No hubo respuesta. Le envié un mensaje de texto, asumiendo que estaba ocupada con dejar a Lily en la escuela. Para el mediodía, sin respuesta todavía, una preocupación persistente comenzó a crecer. Llamé a la señora Wilson, quien confirmó que había llevado a Lily a la escuela esa mañana como estaba acordado. Ashley me pidió que cuidara de Lily después de la escuela también, añadió. Dijo que tenía que hacer algunos recados. ¿Está todo bien? Estoy segura de que está bien, dije, más para tranquilizarme a mí misma que a ella. Probablemente solo problemas con el teléfono. Mientras esperaba para abordar mi vuelo de regreso a casa, decidí revisar mis cuentas bancarias, algo que no había hecho durante la ajetreada conferencia. Abrí la aplicación del banco en mi teléfono, introduje mi contraseña y vi cómo mi mundo se derrumbaba en un instante. Mi saldo en las tres cuentas, $0 y 0 centavos. Parpadeé, asumiendo que era un error o que había iniciado sesión en la cuenta equivocada. Cerré la sesión y volví a entrar. El mismo resultado. Mi fondo de emergencia, vacío. El fondo universitario de Lily, vacío. Mis ahorros para el negocio, vacíos. $56.000, desaparecidos. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que se me cayó el teléfono. El anuncio de embarque se convirtió en un ruido lejano mientras la sangre me subía a los oídos. No podía respirar. Una amable desconocida recogió mi teléfono, con preocupación en su rostro mientras me preguntaba si necesitaba ayuda médica. De alguna manera, logré subir al avión. El vuelo de 3 horas fue una tortura, mi mente dando vueltas a través de explicaciones cada vez más desesperadas. Debía haber un error bancario. El teléfono de Ashley estaba roto y ella lo explicaría todo. Quizás hubo una brecha de seguridad y el banco congeló las cuentas. En el fondo, sabía que ninguno de estos escenarios era cierto. Al aterrizar en Seattle, llamé a Ashley repetidamente mientras corría hacia mi coche. Aún sin respuesta. Conduje a casa, rompiendo todos los límites de velocidad, rezando para estar equivocada sobre lo que ya sabía que había sucedido. Nuestra casa se veía normal desde fuera. Las flores aún florecían en el jardín delantero donde Lily y yo las habíamos plantado. La luz del porche estaba encendida como si esperara mi regreso, pero algo se sentía mal de inmediato. Una quietud que sugería vacío. Dentro, la habitación de invitados de Ashley estaba vacía, sin ropa en el armario, sin artículos de tocador en el baño, sin nota en la cama, solo un leve olor persistente de su perfume. Llamé a la policía con manos temblorosas, denunciando el robo. El oficial que llegó tomó los detalles con desapego profesional. El fraude familiar es desafortunadamente común, señora, explicó, tecleando notas en su tableta. ¿Tiene alguna idea de a dónde pudo haber ido su hermana? No, susurré, la realidad cayendo con más fuerza a cada minuto que pasaba. Pensé que la conocía. La expresión del oficial se suavizó ligeramente. Presentaremos el informe, pero debo ser sincero. La recuperación en estos casos es difícil, especialmente con miembros de la familia que conocen su información personal. Después de que se fue, me senté inmóvil en la mesa de mi cocina, mirando la pared. El shock era físico. Mi cuerpo se sentía frío. Mis pulmones no podían llenarse por completo. Mi estómago se retorcía en nudos. Había confiado en Ashley con todo. Mi casa, mi hija, mi seguridad financiera. A cambio, ella se lo había llevado todo. Llamé a mis vecinos, esperando que alguien hubiera visto algo. El señor Peterson, de enfrente, había notado a Ashley y Jake cargando maletas en su coche la noche anterior. Pensé que solo se iban de viaje, dijo disculpándose. Parecían tener prisa, pero no sospechosos. No podía comer, no podía dormir, no podía procesar la magnitud de lo que había sucedido. El fondo de emergencia destinado a protegernos en una crisis, desaparecido.
El fondo universitario de Lily que tanto me había costado construir, desaparecido. Los ahorros para el negocio que representaban mis sueños para nuestro futuro, desaparecidos. Pero peor que el dinero fue la traición. Mi hermana pequeña, a quien prácticamente había criado, que me había sostenido la mano durante el divorcio, a quien Lily adoraba. ¿Cómo pudo hacernos esto? Encontré una sola nota metida en el cajón de la cocina donde guardaba los menús para llevar. 5 palabras escritas a mano por Ashley. Lo siento, tenía que hacerlo. ¿Tenía que hacerlo? ¿Tenía que robarle a su propia hermana? ¿Tenía que robar el futuro de su sobrina? ¿Qué posible justificación podría existir para tal traición? La parte más difícil estaba por llegar, decírselo a Lily. ¿Cómo le explicas a una niña de 9 años que la tía que adora ha robado nuestra seguridad? ¿Cómo preservas la confianza de un niño en las personas después de una traición tan fundamental? Recogí a Lily de casa de la señora Wilson esa tarde, tratando de componerme por su bien. Una mirada a mi rostro y su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa, mamá? Hablemos en casa, cariño. Sentada en el sofá de nuestra sala de estar, intenté encontrar palabras suaves, pero no había una forma delicada de describir una realidad tan dura. Cariño, ha pasado algo malo. Tía Ashley y Jake tomaron el dinero de nuestras cuentas de ahorro. ¿Todo? ¿El dinero para la universidad y las emergencias?, preguntó Lily, con voz débil. Sí, confirmé, las lágrimas finalmente rompiendo. Y se fueron sin decirnos nada. Lo siento mucho, Lily. Confié en ella y ella. No pude continuar. Los sollozos me vencieron por el dinero perdido, por la relación rota, por mi hija que merecía algo mejor que este caos. Había fallado en protegerla, fallado en ver lo que estaba sucediendo bajo mi propio techo. Lily me vio llorar con una extraña calma, su joven rostro mostrando una madurez más allá de sus años. Entonces dijo las palabras que lo cambiarían todo. Mamá, no te preocupes. Yo me encargué de eso. Entre lágrimas, miré a mi hija confundida. Su rostro era serio, decidido. No era en absoluto lo que esperaba de una niña a la que acababan de decir que su amada tía nos había traicionado. ¿Qué quieres decir con que te encargaste de eso?, pregunté, secándome los ojos. Lily se levantó, caminó hacia su habitación y regresó con mi viejo teléfono inteligente, un dispositivo que le había dado para jugar después de actualizar el mío el año pasado. Se sentó a mi lado, sus pequeños dedos navegando hacia la galería de fotos con una facilidad practicada. Nunca me gustó Jake, comenzó, con voz firme. Sonreía de forma rara. No con los ojos. Cariño, ¿de qué estás hablando? Hace 2 semanas, los oí discutir en la habitación de invitados cuando estabas trabajando hasta tarde. Jake le decía a tía Ashley que necesitaban dinero rápido. Mucho dinero. La cara de Lily se arrugó, recordando el momento. Me asusté, así que empecé a grabarlos con tu viejo teléfono cada vez que estaban aquí y yo andaba cerca. Me entregó el teléfono, mostrando un archivo de vídeo con fecha de 10 días antes. Con manos temblorosas, presioné reproducir. El vídeo mostraba mi cocina desde un ángulo inusual, aparentemente escondido detrás del frutero en el mostrador. Ashley y Jake estaban de pie, discutiendo en voces bajas pero intensas. Tu hermana está forrada, siseó Jake. 3 cuentas con casi 60.000. Podríamos usar eso. No voy a robarle a Georgina, respondió Ashley, pareciendo genuinamente horrorizada. Ella me crió. Ha hecho todo por mí. Y ahora ella vive en esta bonita casa mientras a nosotros nos desalojan de nuevo. Te lo debe. El hermoso rostro de Jake se transformó por la codicia, sus ojos fríos. Además, es un préstamo, no un robo. Le devolveremos el dinero después de que mi negocio salga adelante. Observé en silencio atónito como mi hermana negaba con la cabeza, insistiendo en que no me traicionaría. El vídeo terminó y Lily puso otro del día siguiente. Este mostraba un ángulo diferente, desde detrás de una planta en la sala de estar. Mejoré en esconder el teléfono, explicó Lily con un toque de orgullo. En esta grabación, las tácticas de Jake habían cambiado, ya no exigía, suplicaba, con su brazo alrededor de los hombros de Ashley. Cariño, estoy en problemas.
Esta gente no es del tipo a la que simplemente puedes decir, lo siento, no lo tengo. Me encontrarán y no será bonito. Su voz se quebró de manera convincente. Nunca te dije esto, pero le rompieron las piernas a mi hermano por menos dinero. La cara de Ashley mostraba miedo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cuánto debes? 50.000. Estaba tratando de protegerte para que no te preocuparas. Se me hundió el corazón. Jake estaba manipulando a Ashley, jugando con su compasión, y por la expresión en su rostro en el vídeo, estaba funcionando. Hay más, dijo Lily en voz baja, desplazándose por docenas de archivos de vídeo. Grabé todo cuando estaban aquí. ¿Cómo supiste que debías hacer esto?, pregunté, asombrada por la previsión de mi hija. Lily se encogió de hombros. Por esos programas de detectives que vemos. Los malos siempre hablan de sus planes si escuchas lo suficiente. El siguiente vídeo mostraba a Jake hablando por teléfono en nuestro patio trasero, con un tono completamente diferente al que usaba con Ashley. Sí, encontré un blanco perfecto, decía, sonriendo. La hermana tiene al menos 50.000 ahorrados, y lo mejor de todo es que confía completamente en la novia. Lo vaciaremos todo y estaremos en México antes de que sepan qué les pasó. Se me revolvió el estómago. Jake no solo se estaba aprovechando oportunistamente de Ashley. Nos había elegido como objetivo desde el principio. Pero el vídeo más revelador fue de la noche antes de que me fuera a la conferencia. Mostraba mi habitación, filmada desde lo que parecía ser el escondite de Lily en el armario. Ashley estaba sentada en mi cama, con la cabeza entre las manos, mientras Jake caminaba de un lado a otro. No puedo hacer esto, sollozaba Ashley. Georgina estará devastada. La encantadora fachada de Jake había desaparecido por completo. Ya no tienes elección, espetó. O ella pierde algo de dinero o le cuento lo de Tampa. La cabeza de Ashley se levantó de un tirón, con el rostro pálido. No te atreverías. Atreveré. Tu hermana perfecta no sabe todo sobre ti, ¿verdad? ¿Cómo crees que se sentiría al saber lo que hiciste allí? La amenaza quedó flotando en el aire. Los hombros de Ashley se hundieron en derrota. Está bien, pero le devolveremos el dinero. Cada centavo. Claro, cariño. Lo que tú digas. La sonrisa de Jake era fría. ¿Victoriosa? Pausé el vídeo, con la mente dando vueltas. ¿Tampa? Ashley nunca me había mencionado Tampa. Hay más, dijo Lily, sacando un pequeño cuaderno de su bolsillo. Anoté su conversación cuando no sabían que estaba escuchando. El verdadero nombre de Jake no es Jake. Es Daniel Wilcox. Le dijo a tía Ashley que nunca lo llamara así, pero la oí usar ese nombre cuando estaban discutiendo. Miré a mi hija de 9 años con incredulidad. Mientras yo había estado confiando ciegamente en mi hermana, Lily había estado llevando a cabo una investigación exhaustiva. Hay una cosa más, dijo, tomando el teléfono de nuevo y abriendo una aplicación diferente. Configuré tu computadora portátil en la habitación de invitados como una cámara de seguridad. Le dije a tía Ashley que la necesitaba para un proyecto escolar, pero en realidad estaba usando ese programa espía que instalaste cuando pensabas que yo jugaba demasiados videojuegos. La ironía podría haberme hecho reír en otras circunstancias. El software de monitoreo parental que había instalado ahora proporcionaba evidencia crucial. Lily mostró un vídeo de Jake revisando los cajones de mi escritorio, encontrando la contraseña bancaria que había escrito y tomándole una foto con su teléfono. Más tarde, en el mismo vídeo, abrió mi computadora portátil y accedió a mis cuentas, anotando todos los detalles. Guardé todo en tu almacenamiento en la nube, explicó Lily. Así que, incluso si se hubieran llevado mi teléfono, todavía tendríamos los vídeos. Abracé a mi extraordinaria hija, sosteniéndola con fuerza. Lily, eres absolutamente increíble. Pero, ¿por qué no me dijiste lo que estaba pasando? Su pequeño cuerpo se tensó contra el mío. Lo intenté, mamá. Te dije que no me gustaba Jake. Te dije que los oí discutir. Pero dijiste que solo estaba celosa de tía Ashley. La vergüenza me invadió. Tenía razón. Desestimé sus preocupaciones, demasiado cegada por mi amor por Ashley para ver lo que estaba sucediendo.
siento mucho no haberte escuchado, susurré en su cabello. Estuvo mal de mi parte. Lily se apartó, su expresión seria más allá de sus años. Está bien, mamá. Los adultos también cometen errores. Por eso conseguí la evidencia. Para que me creyeras. En ese momento, los roles parecieron extrañamente invertidos. Mi hija consolándome, mostrando sabiduría mientras yo me tambaleaba en la traición y la incredulidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lily, práctica como siempre. Respiré hondo, recomponiéndome. Mi hija de 9 años nos había dado una oportunidad de luchar para recuperar lo que nos robaron. Ahora era mi turno de ser la madre que ella merecía. Ahora, dije con una nueva determinación, llevamos toda esta evidencia a la policía y encontramos a tía Ashley y a Jake antes de que se gasten todo nuestro dinero. A la mañana siguiente, llamé al departamento de policía y pedí hablar con un detective sobre la evidencia que habíamos reunido. En lugar de la respuesta displicente que había recibido el día anterior, esta vez nos dijeron que fuéramos de inmediato. Lily insistió en traer todo su kit de investigación, el teléfono, el cuaderno y una carpeta donde había impreso capturas de pantalla de los vídeos clave. La detective Sandra Johnson era una mujer de unos 40 años con una mirada aguda que me recordó a los profesores serios y directos que más había respetado en la escuela. Nos recibió en su oficina, dedicándole a Lily una sonrisa genuina. Entiendo que has reunido algunas pruebas, dijo, dirigiendo sus palabras a mi hija con la seriedad apropiada. Lily asintió solemnemente y abrió su carpeta. Tengo documentación en vídeo, audio y escrita, respondió, sonando como una agente del FBI en miniatura. En otras circunstancias, me habría reído de su formalidad. Durante la siguiente hora, le mostramos a la detective Johnson todo lo que Lily había reunido. Vio los vídeos con creciente interés, deteniéndose ocasionalmente para tomar notas o hacer preguntas aclaratorias. Cuando llegamos al vídeo donde Jake mencionaba su nombre real, se enderezó en su silla. Daniel Wilcox, repitió, tecleando algo en su computadora. Déjeme comprobar algo. Un momento después, giró su monitor hacia nosotras. La pantalla mostraba una foto policial de Jake, o más bien de Daniel, con un aspecto significativamente menos pulcro que el hombre encantador que había entrado en nuestras vidas. Daniel Wilcox tiene un historial bastante amplio, explicó la detective Johnson. Fraude, robo de identidad, estafas de confianza. Es buscado en 3 estados por estafas similares, se enfoca en mujeres, generalmente a través de sus parientes o amigas, obtiene acceso a las finanzas y luego desaparece con el dinero. Ha hecho esto antes, mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. Muchas veces. Su especialidad es encontrar mujeres vulnerables, ganarse su confianza y luego usarlas para acceder a los recursos de sus familias. Su expresión se suavizó ligeramente. Su hermana no es la primera en caer en su manipulación, señora Taylor. ¿Pueden encontrarlos?, preguntó Lily, inclinándose hacia adelante con ansiedad. Con esta evidencia, absolutamente. Podemos emitir alertas, congelar cuentas y coordinar con otras jurisdicciones. La detective Johnson miró directamente a Lily. Has hecho un trabajo excepcional aquí, jovencita. La mayoría de los adultos no habrían sido tan minuciosos o rápidos de pensamiento. Lily sonrió con orgullo, sentándose más erguida en su silla. Necesitaremos declaraciones formales de ambas, continuó la detective. Y querré copias de toda esta evidencia, pero estoy segura de que podemos construir un caso sólido. Al salir de la comisaría, sentí los primeros atisbos de esperanza. El dinero podría haberse ido, pero al menos Ashley y Jake, o Daniel, no se saldrían con la suya tan fácilmente. 3 días después, la detective Johnson llamó con noticias. Habían rastreado actividad en mi tarjeta de crédito hasta un hotel en Las Vegas. La policía local se estaba preparando para realizar un arresto, pero necesitaban que yo confirmara ciertos detalles primero. Creemos que ya han gastado una parte significativa del dinero, me advirtió, pero podríamos recuperar lo que quede. Esa noche, mientras Lily y yo cenábamos, mi teléfono sonó con un número desconocido. Cuando respondí, la voz de Ashley explotó a través del altavoz, tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Cómo pudiste, Georgina? ¿Cómo pudiste enviar a la policía tras tu propia hermana? Gritaba, sus palabras ligeramente arrastradas. Arrestaron a Jake en el casino.
Están fuera de nuestra habitación de hotel ahora mismo. Puse el teléfono en altavoz para no tener que sostenerlo. Mis manos temblaban de repente. Me robaste $56.000, Ashley. A tu sobrina. ¿Qué esperabas que hiciera? Él necesitaba el dinero. Iban a hacerle daño. No tienes idea de lo que has hecho. Lo que yo he hecho. Lo absurdo de su acusación rompió algo dentro de mí. Vaciaste mis cuentas de ahorro. Te llevaste el fondo universitario de Lily. Jake dijo que lo devolveríamos. Era solo temporal. Me reí amargamente. ¿Eso es lo que te dijo mientras planeaba su escape a México? ¿Mientras te llamaba su blanco perfecto? Hubo un momento de silencio. ¿De qué estás hablando? Tu novio es un estafador, Ashley. Su nombre ni siquiera es Jake. Es Daniel Wilcox. Es buscado en 3 estados por estafar a mujeres exactamente como tú. Estás mintiendo, siseó, pero la incertidumbre se había colado en su voz. La policía me mostró su historial. Esto es lo que hace, Ashley. Encuentra mujeres, las usa para acceder al dinero de sus familias y luego desaparece. No eres especial para él. Eres solo una herramienta. Cállate, gritó. Estás celosa porque finalmente alguien me quiere más de lo que te quiere a ti. Siempre lo has tenido todo. La casa bonita, la hija perfecta, la carrera exitosa. ¿Qué tengo yo? Nada. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. ¿Era así como veía nuestra relación, como una competencia? Puse toda mi vida en pausa por ti, dije en voz baja. Renuncié a la universidad para criarte. Te he rescatado financieramente más veces de las que puedo contar. Te recibí en mi casa, te confié a mi hija, y ahora has arruinado mi vida. Su voz se quebró. Jake irá a la cárcel por tu culpa. Jake arruinó tu vida, la corregí. Y tú lo ayudaste a arruinar la mía. ¿Cuánto de nuestro dinero queda, Ashley? Una pausa. No lo sé. Jake manejaba el dinero. ¿Cuánto gastaron? Otra pausa, más larga esta vez. Unos 30.000. Jake estaba en una racha ganadora en el casino. Dijo que lo duplicaríamos y luego lo triplicaríamos. $30.000. Desaparecidos en 3 días. Más de la mitad de todo lo que había ahorrado. La policía está llamando a la puerta, dijo Ashley de repente, su voz más débil. ¿Qué hago, Georgie? El apodo de la infancia casi me rompe. Por un segundo, vi a la niña que me había seguido a todas partes, que había confiado en mí para alejar a los monstruos. Diles la verdad, le aconsejé, mi voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por mi rostro. Toda la verdad. Me arrestarán a mí también. Probablemente. No puedo ir a la cárcel. Por favor, Georgie. Diles que no sabía. Diles que Jake me obligó. ¿Lo hizo? Un largo silencio. No exactamente, pero dijo cosas sobre Tampa. Amenazó con contarte lo que pasó en Tampa. Ashley, no puedo. Su voz se quebró. La policía está entrando. Tengo que irme. Ashley, espera. Pero la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, la pregunta sin respuesta flotando en el aire. ¿Qué había pasado en Tampa? ¿Qué poder le daba a Jake sobre mi hermana? Lily, que había estado escuchando en silencio toda la conversación, puso su pequeña mano sobre la mía. Tía Ashley suena asustada, observó. Está asustada, estuve de acuerdo. Tomó decisiones terribles y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Irá a la cárcel como Jake? Dudé, sin saber cómo explicar las complejidades del sistema legal a una niña de 9 años. No lo sé, cariño. Depende de muchas cosas, incluyendo si dice la verdad sobre lo que pasó. Lily asintió solemnemente. Debería decir la verdad. Eso es lo que siempre dices que es lo más importante. De la boca de los niños sale la verdad, como dicen. La simplicidad de la brújula moral de mi hija hizo que toda la situación fuera más clara de alguna manera. La verdad era, de hecho, lo que más importaba ahora.
No solo por las consecuencias legales, sino por cualquier esperanza de sanar la confianza rota entre mi hermana y yo. Más tarde esa noche, la detective Johnson volvió a llamar. Jake había sido arrestado por múltiples órdenes de arresto pendientes. Ashley estaba detenida como cómplice, pero estaba cooperando con las autoridades. Habían recuperado aproximadamente $26.000 de la caja fuerte del hotel, menos de la mitad de lo que se llevaron, pero más de lo que me había atrevido a esperar. Necesitaremos que venga a Las Vegas para hacer una identificación y declaración formal, explicó. El fiscal de distrito de allí querrá hablar con usted sobre presentar cargos contra su hermana. Presentar cargos contra Ashley. Las palabras se sentían seriales. Esta era mi hermana pequeña, la niña cuyas rodillas raspadas había vendado, cuyas pesadillas había calmado, a cuya graduación había asistido con lágrimas de orgullo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Mientras yacía despierta esa noche, pensé en las acusaciones de Ashley. ¿Realmente yo lo había tenido todo mientras ella no tenía nada? Desde mi perspectiva, me había sacrificado sin cesar por ella, había puesto sus necesidades antes que las mías una y otra vez. Pero quizás desde su punto de vista, yo era la hermana exitosa que lo tenía todo resuelto, que siempre le decía qué hacer. Siempre la responsable, a la que nunca podría igualar. La verdad probablemente se encontraba en algún punto intermedio. Pero entender su perspectiva no excusaba lo que había hecho. $56.000 representaban años de ahorro cuidadoso, innumerables pequeños sacrificios hechos por el futuro de Lily. Tomar eso no era solo robar dinero. Era robar seguridad, oportunidades, sueños. Por la mañana, tendría que reservar vuelos a Las Vegas, hacer arreglos para que Lily se quedara con la señora Wilson y prepararme para enfrentar a mi hermana en una sala de interrogatorios. Pero por ahora, simplemente dejé que las lágrimas vinieran, lamentando la relación que pensé que teníamos y enfrentando la dolorosa realidad de lo que realmente existía entre nosotras. La sede del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas no se parecía en nada a las acogedoras comisarías representadas en los programas de televisión familiares. Era imponente y estéril, con una dura iluminación fluorescente que enfatizaba las ojeras bajo mis ojos. Apenas había dormido en el vuelo nocturno, mi mente dando vueltas a través de recuerdos de Ashley de niña, de adolescente, y finalmente, como la mujer que me había traicionado tan completamente. La fiscal de distrito asignada al caso, María Vázquez, me recibió en una sala de conferencias. Fue enérgica y eficiente, exponiendo la evidencia contra Jake, o Daniel Wilcox, y Ashley. El señor Wilcox se enfrenta a múltiples cargos de delitos graves en varias jurisdicciones, explicó. Dadas sus condenas anteriores, se enfrenta a un tiempo de prisión significativo. La situación de su hermana es más complicada. ¿Complicada cómo?, pregunté, acunando el café proporcionado por el departamento que sabía como si hubiera estado preparándose desde la semana pasada. Es una delincuente primeriza y está cooperando. Afirma que Wilcox la manipuló y amenazó, lo que puede ser parcialmente cierto basado en su historial. Sin embargo, la evidencia que su hija recopiló muestra claramente que ella finalmente tomó una decisión consciente de participar. Mi pecho se apretó al mencionar la evidencia de Lily. El trabajo de detective de mi hija de 9 años ahora era parte de un proceso penal. ¿Cuáles son sus cargos? Robo mayor, fraude, robo de identidad, aunque este último podría no prosperar ya que estaba autorizada a estar en su casa. Se enfrenta a hasta 5 años, potencialmente más con factores agravantes. ¿5 años? Mi hermana en prisión hasta los 35. La idea me revolvió el estómago. ¿Hay alguna alternativa?, pregunté vacilante. La señora Vázquez me estudió pensativamente. ¿Está considerando no presentar cargos? No lo sé, admití. Es mi hermana. Crecimos juntas. Prácticamente la crié después de que nuestros padres se divorciaron. El fraude familiar es el más difícil, dijo la señora Vázquez, su comportamiento profesional suavizándose ligeramente. Pero también es el más dañino. Su hermana traicionó su confianza de la manera más fundamental. Lo sé. Sin embargo, continuó, hay una posibilidad. Si su hermana acepta testificar contra Wilcox y proporciona información sobre sus otras actividades criminales, podríamos ofrecerle un acuerdo de culpabilidad con cargos reducidos. ¿Cómo sería eso?
Posiblemente 18 meses en una instalación de mínima seguridad, más libertad condicional y órdenes de restitución. Pero eso depende enteramente de cuán valioso sea su testimonio y su nivel de cooperación. 18 meses todavía parecían una eternidad, pero era mejor que 5 años. Y la restitución significaba que eventualmente tendría que devolver lo que se llevaron. ¿Puedo verla?, pregunté. La señora Vázquez hizo una llamada telefónica, y 30 minutos después, me llevaron a una pequeña habitación con una mesa de metal atornillada al suelo. Cuando trajeron a Ashley, apenas la reconocí. Su cabello, generalmente perfecto, colgaba lacio alrededor de su rostro pálido. La ropa de diseñador fue reemplazada por un mono naranja que la hacía parecer pequeña y vulnerable. Sin maquillaje, parecía más joven, más como la hermana que recordaba. Georgie, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. No pensé que vendrías. Necesitaba respuestas, respondí, manteniendo mi voz neutral a pesar de las emociones que se agitaban dentro de mí. Nos sentamos una frente a la otra, un abismo más ancho que la mesa de metal entre nosotras. Arrestaron a Jake, dijo innecesariamente. Tenía identificaciones falsas en la habitación del hotel, pasaportes con diferentes nombres. Su nombre es Daniel, le recordé. Y sí, la detective Johnson me dijo que es buscado en varios estados. El rostro de Ashley se arrugó. No lo sabía. Juro que no sabía quién era realmente. Quizás no al principio, concedí. Pero sabías lo que estabas haciendo cuando tomaste mi dinero. El fondo universitario de Lily, Ashley. Su futuro. Se estremeció al mencionar a Lily. ¿Cómo está ella? Confundida, herida. Te amaba, ¿sabes? Te idolatraba. Ashley se cubrió la cara con las manos. He arruinado todo. Sí, estuve de acuerdo, sin suavizar el golpe. Lo has hecho. Lo que necesito saber es por qué. ¿Qué pasó en Tampa que Jake pudo usar en tu contra? Sus manos cayeron, sus ojos se abrieron de par en par como sabes lo de Tampa. Te oí mencionarlo por teléfono y los vídeos de Lily captaron a Jake amenazando con contármelo. ¿Qué hiciste que fuera tan terrible? Ashley miró al guardia que estaba junto a la puerta, luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hace 2 años, estaba en Tampa con unos amigos. Estábamos en un club y conocí a un tipo. Era mayor, exitoso. Nos llevamos bien, volvimos a su hotel. Hizo una pausa, tragando saliva. A la mañana siguiente, noté su anillo de bodas en el mostrador del baño. Se lo había quitado en el club. Cuando lo confronté, me ofreció dinero para que guardara silencio. $10,000. Estaba en la quiebra, a punto de ser desalojada. Su voz se apagó. ¿Lo aceptaste? Terminé por ella. Ella asintió miserablemente. Se puso peor. Empezó a llamar, queriendo verme cada vez que estaba en la ciudad, ofreciendo más dinero cada vez. Duró meses antes de que finalmente bloqueara su número y me mudara. Lo estabas chantajeando, afirmé rotundamente. No lo vi de esa manera entonces. Me dije a mí misma que solo estaba pagando por compañía. Se rió amargamente. No era mejor que una. No, la interrumpí. No se trata de eso. Jake se enteró de alguna manera. Tenía esta forma de hacer que le contara cosas y luego usarlas en mi contra. Dijo que si no lo ayudaba a conseguir tu dinero, te lo contaría todo. Que estarías disgustada conmigo, que te perdería a ti y a Lily para siempre. Así que, en lugar de eso, elegiste robarnos. Le creí cuando dijo que lo devolveríamos. Sus ojos suplicaban comprensión. Me mostró rendimientos de inversión, planes de negocio. Todo parecía legítimo. Para cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, ya estábamos en Las Vegas y él estaba apostando miles en el casino. Estudié el rostro de mi hermana, buscando la verdad. ¿Estaba mintiendo ahora para salvarse? ¿O había sido genuinamente manipulada por un estafador experimentado? La respuesta probablemente estaba en algún punto intermedio. No inocente, pero quizás no tan calculadora como había temido. La fiscal te está ofreciendo un trato, dije finalmente. Testifica contra Jake, o Daniel, y reducirán tus cargos.
18 meses en lugar de 5 años. La esperanza parpadeó en sus ojos. ¿Harías eso por mí? Después de lo que hice. No lo hago por ti, aclaré. Lo hago porque enviarte a prisión por 5 años no me devolverá mi dinero. De esta manera, cumplirás menos tiempo y tendrás que hacer restitución. Su rostro se ensombreció ante mi fría lógica. Entiendo. ¿De verdad? Porque necesito que comprendas completamente lo que has hecho, Ashley. No solo tomaste dinero. Traicionaste mi confianza por completo. Rompiste el corazón de Lily. Dañaste a nuestra familia de maneras que quizás nunca sanen. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo sé. Y pasaré el resto de mi vida tratando de enmendarlo. ¿Lo prometo? Las promesas tuyas no significan mucho en este momento, dije, levantándome. Acepta el trato. Coopera plenamente. Devuelve cada centavo que puedas. Ese es el único camino hacia adelante que puedo ver ahora mismo. Georgie, espera, llamó mientras me giraba para irme. ¿Crees que alguna vez me perdonarás? Me detuve en la puerta, la pregunta flotando pesadamente entre nosotras. No lo sé, respondí honestamente. Ahora mismo, ni siquiera puedo imaginarlo. Las semanas siguientes fueron algunas de las más difíciles de mi vida. Con solo $26.000 recuperados, me enfrentaba a una crisis financiera. Mi fondo de emergencia estaba agotado. Los ahorros para la universidad de Lily, casi aniquilados. Tuve que aceptar proyectos independientes los fines de semana solo para llegar a fin de mes, a menudo trabajando hasta la medianoche después de que Lily se durmiera. Mis compañeros de trabajo, al enterarse de lo que pasó, organizaron una recaudación de fondos sorpresa que me hizo llorar. Fondo de emergencia familiar para Georgina y Lily, leía la campaña en línea que crearon, que recaudó casi $7.000 de colegas, clientes e incluso competidores en nuestra industria. Su amabilidad fue un punto brillante en un tiempo por lo demás oscuro. Lily, la niña extraordinaria que era, nunca se quejó de nuestras circunstancias repentinamente más ajustadas. No más noches de pizza semanales, no hay campamento de verano este año, menos ropa nueva. Aceptó cada cambio con una madurez que me impresionó y preocupó a la vez. Ninguna niña de 9 años debería tener que ser tan adulta. Hice arreglos para que viera a la consejera escolar, preocupada por el impacto psicológico de la traición de su tía. La señorita Patel, la consejera, me aseguró que Lily estaba procesando la situación notablemente bien. Se siente empoderada por su papel en la resolución del crimen, explicó la señorita Patel durante nuestra conferencia de padres. En lugar de sentirse victimizada, se ve a sí misma como la heroína de la historia. ¿Pero es eso saludable?, me preocupé. No debería estar más molesta. Los niños son resilients, señora Taylor. Y Lily tiene un fuerte sentido de la justicia. Está herida por las acciones de su tía, ciertamente, pero está enfocada en el hecho de que los malos fueron atrapados. Esa es en realidad una respuesta muy saludable. Ojalá pudiera decir lo mismo de mi propio estado emocional. Vacilaba entre la rabia y el dolor, a veces despertando en medio de la noche por sueños en los que Ashley y yo éramos niñas de nuevo, inocentes e inseparables. Otras veces, me encontraba revisando compulsivamente mis cuentas bancarias, paranoica por más robos, a pesar de las contraseñas cambiadas y las medidas de seguridad adicionales. Ashley llamó desde la cárcel 3 semanas después de su arresto. Casi no acepté la llamada a cobro revertido, pero algo, quizás el hábito o una persistente preocupación de hermana, me hizo aceptar. Acepté el trato, dijo sin preámbulos. Voy a testificar contra Jake, Daniel, o como sea que se llame. Bien, respondí, sin saber qué más decir. Me van a transferir a una instalación en Washington el próximo mes para cumplir mi sentencia. 18 meses, como dijiste, y después estaré en libertad condicional con pagos de restitución. Asentí, luego me di cuenta de que no podía verme. Eso es bueno. Georgie, necesito verte antes de que me trasladen. Por favor, hay cosas que necesito decir en persona. Mi primer instinto fue negarme. ¿Qué podría decir que hiciera alguna diferencia? Pero la crudeza en su voz me hizo dudar. Lo pensaré, dije finalmente. ¿Y Lily? ¿Podría verla también? Solo una vez.
Absolutamente no, dije con firmeza. Ya has hecho suficiente daño ahí. La llamada terminó poco después, dejándome con una decisión que tomar. ¿Le debía a Ashley una última visita? ¿La necesitaba para mi propio cierre? Las preguntas me atormentaron durante días hasta que finalmente tomé una decisión. La vería una vez más antes de su traslado. No por ella, sino por mí, para mirar a mi hermana a los ojos e intentar entender cómo habíamos llegado a este lugar roto, para buscar cualquier posibilidad de redención, por muy distante que fuera. El centro de detención del condado parecía aún más lúgubre a la luz de la madrugada. Había elegido una visita entre semana, dejando a Lily con la señora Wilson después de la escuela en lugar de someterla a este lugar. El guardia me escoltó a la misma sala de reuniones estéril donde había visto a Ashley 3 semanas antes. Cuando entró, noté cambios sutiles. Su mono le quedaba más holgado, sugiriendo pérdida de peso. Ojeras oscurecían sus ojos, pero su expresión era más tranquila, más serena que antes. Gracias por venir, dijo, tomando asiento frente a mí. No estaba segura de que lo harías. Yo tampoco, admití. Nos sentamos en un silencio incómodo por un momento. 28 años de historia compartida, de repente insuficientes para la conversación. He estado viendo a una terapeuta aquí, dijo Ashley finalmente. Parte del programa previo a la sentencia. Ha sido revelador. ¿De qué manera? Trazó un patrón en la mesa de metal con su dedo. Hemos estado hablando de patrones. De cómo he pasado toda mi vida definiéndome en relación contigo. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Cuando éramos niñas, después de que mamá y papá se separaron, te convertiste en todo para mí. Madre, hermana, mejor amiga. Eras perfecta a mis ojos, responsable, inteligente, centrada, todo lo que yo no era. Solo estaba haciendo lo que había que hacer, dije, incómoda con su caracterización. Lo sé ahora. Pero en ese entonces, te puse en un pedestal. Y a medida que crecí, empecé a resentirlo. ¿A resentirme? Porque no importaba lo que hiciera, no podía estar a tu altura. Las palabras dolieron, pero contenían un ápice de verdad que no podía negar. Así que empecé a portarme mal, continuó, tomando decisiones que sabía que no aprobarías, haciendo cosas específicamente porque te decepcionarían. Fue infantil y estúpido, pero era la única forma que conocía de establecer mi propia identidad. Robándome, no pude evitar el filo en mi voz. No, eso fue diferente. Eso fue, hizo una pausa, pareciendo luchar consigo misma. Esa fue la culminación de años de malas decisiones, de elegir hombres que eran emocionantes pero terribles para mí, de querer atajos para la estabilidad por la que tú habías trabajado tan duro. Estudié el rostro de mi hermana, viendo destellos de la niña que me había seguido a todas partes, mezclados con la mujer problemática en la que se había convertido. Cuando conocí a Jaque, o Daniel, pensé que era diferente. Encantador, ambicioso, interesado en mí por mí misma en lugar de por lo que podía hacer por él. Estaba tan desesperada por ser amada que ignoré cada señal de alerta. Hubo muchas, señalé secamente. Muchísimas, asintió con una sonrisa triste. Pero la más grande fue cómo abrió una brecha entre tú y yo. Cómo me aisló de la única persona que siempre había estado ahí para mí. Táctica clásica de abusador, dije, recordando artículos que había leído sobre manipulación en las relaciones. Mi terapeuta dijo lo mismo. Ashley se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose directamente con los míos. Georgie, lo que hice fue inexcusable. No estoy pidiendo perdón. No me lo he ganado. Pero necesito que sepas que estoy genuina y profundamente arrepentida. No solo por el dinero, sino por traicionar tu confianza, por herir a Lily, por tirar por la borda todo lo que hiciste por mí. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Había esperado excusas, evasivas, quizás incluso culpas. En cambio, estaba escuchando lo que sonaba a un remordimiento genuino. ¿El dinero? Comencé. Devolveré cada centavo, interrumpió. Ya he arreglado con la fiscalía para embargar cualquier salario de la prisión y ganancias futuras hasta que esté completamente pagado. Tomará años, pero lo haré. No se trata solo del dinero, Ashley. Lo sé, respiró temblorosamente.
Se trata del hecho de que destruí nuestra relación, que hería a las dos personas que más amo en el mundo, que elegí a un estafador por encima de mi propia hermana y sobrina. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no cayeron. No espero que me creas ahora. Las palabras son baratas, especialmente de alguien que ha mentido tanto como yo. Pero voy a demostrártelo día a día, año tras año, durante el tiempo que sea necesario. Incluso si nunca vuelves a hablarme después de hoy, voy a enmendar esto de alguna manera. Me recosté, absorbiendo sus palabras. Había una convicción en ellas que no había escuchado de Ashley antes. No las promesas desesperadas de alguien que intenta escapar de las consecuencias, sino la determinación mesurada de alguien que las enfrenta de frente. El juicio de Jake es el próximo mes, dije, cambiando ligeramente de tema. ¿Testificarás? Sí, sobre todo. Tampa, las estafas, cómo se dirigió a otras mujeres, lo que sea que necesiten. Hizo una pausa. Me ha estado escribiendo cartas desde la cárcel, amenazantes al principio, luego disculpándose, luego prometiendo que aún podríamos estar juntos cuando todo esto termine. Y no estoy respondiendo. Mi terapeuta dice que es parte del ciclo. Mantenerme emocionalmente enganchada, mantener el control incluso desde la cárcel. He terminado de ser controlada. Por primera vez desde que descubrí el robo, sentí un destello de esperanza por mi hermana. No, perdón. Eso todavía era una perspectiva demasiado lejana. Pero esperanza de que quizás finalmente estuviera confrontando los patrones que la habían llevado hasta aquí. ¿Cómo está Lily?, preguntó Ashley tentativamente. Es resiliente, le va bien en la escuela. La consejera dice que está procesando todo de manera saludable. Dudé, luego añadí, a veces pregunta por ti. Los ojos de Ashley se abrieron de par en serio. ¿Quieres saber si estás bien, si sientes lo que hiciste? ¿Y qué le dices? La verdad. Que tomaste muy malas decisiones que hirieron a mucha gente. Y que ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Pero que sí, creo que lo sientes. Una lágrima finalmente se escapó, deslizándose por la mejilla de Ashley. Gracias por eso, por no pintarme como un monstruo ante ella. Eres su tía. Te quiere a pesar de todo. Los niños tienen una capacidad asombrosa para el amor, incluso cuando los adultos no lo merecen. ¿La volveré a ver alguna vez? La pregunta fue apenas audible. No lo sé, Ashley. Eso depende de muchas cosas. De ti, de ella, de cómo vayan los próximos años. No la forzaré de ninguna manera cuando llegue el momento. Ella asintió, aceptando este futuro incierto como la mejor respuesta que podía darle. Cuando el guardia indicó que nuestro tiempo casi había terminado, Ashley extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la mía. Hay una cosa más que necesito decir, comenzó. Algo en lo que mi terapeuta y yo hemos estado trabajando. Necesito asumir toda la responsabilidad, sin excusas. Enderezó los hombros. Te robé. Traicioné tu confianza. Herí a tu hija. Estas fueron mis decisiones, independientemente de la influencia de Jake. Yo sola soy responsable de lo que hice, y aceptaré cualquier consecuencia que venga de ello, legal y personal. Las palabras parecían ensayadas, pero sinceras, un ejercicio terapéutico transformado en una responsabilidad genuina. Gracias por decir eso, dije en voz baja. ¿Importa? Mientras me levantaba para irme, Ashley permaneció sentada, con las manos cruzadas frente a ella. ¿Me escribirás?, preguntó. Solo de vez en cuando. Para saber cómo están tú y Lily. Me detuve en la puerta. Lo pensaré. No era una promesa, pero tampoco una negativa. Por ahora, era todo lo que podía ofrecer. Fiel a su palabra, Ashley testificó contra Jake el mes siguiente. Su juicio reveló un patrón de crímenes que abarcaba casi una década. Múltiples identidades, innumerables víctimas, cientos de miles de dólares robados a mujeres vulnerables y sus familias. Con el testimonio de Ashley y la evidencia de otras víctimas, fue sentenciado a 12 años en una prisión federal. Ashley comenzó su sentencia de 18 meses en una instalación de mínima seguridad en el estado de Washington. Fiel a su palabra, escribía regularmente. Cartas que al principio no respondí, luego comencé a leer y, finalmente, meses después,
comencé a responder con breves actualizaciones sobre nuestras vidas. El proceso de curación fue lento y doloroso. Algunos días la ira regresaba con toda su fuerza, especialmente cuando el estrés financiero golpeaba más fuerte. Otros días, me encontraba extrañando a la hermana que pensé que tenía, la persona que creía que Ashley era antes de la traición. La terapia ayudó, tanto para Lily como para mí. También lo hizo el tiempo. Los bordes afilados de la traición se fueron suavizando gradualmente, no hasta el perdón exactamente, sino hasta una especie de aceptación. Lo que había sucedido no podía deshacerse. La pregunta era cómo seguir adelante. Un año después del arresto de Ashley, nuestras vidas habían encontrado una nueva normalidad. Había recibido un ascenso significativo en el trabajo, en parte debido a un cliente importante que había conseguido a través de uno de mis proyectos independientes de fin de semana. A Lily le iba de maravilla en la escuela, su breve carrera de detective había despertado un interés en la informática y la tecnología. Se unió a un club de codificación y pasaba horas creando juegos y programas sencillos. Los pagos de restitución del trabajo de Ashley en prisión eran pequeños pero constantes. Combinados con lo que se había recuperado inicialmente y mi aumento de salario, estábamos reconstruyendo lentamente nuestra seguridad financiera. Pasarían años antes de que nos recuperáramos por completo, pero la crisis aguda había pasado. Un sábado por la tarde cálido, recibí una carta diferente a las otras que Ashley había enviado. Esta contenía una pequeña tarjeta hecha a mano, cuidadosamente elaborada con materiales disponibles en la prisión, dibujos a lápiz de colores y flores de origami para Lily. El sobre especificaba, si crees que es apropiado. Dentro, Ashley había escrito un mensaje simple: querida Lily, lamento el daño que te causé a ti y a tu mamá. Fuiste valiente e inteligente e hiciste lo correcto. Estoy trabajando duro para convertirme en alguien digna de conocerte de nuevo algún día. Con amor, tu tía Ashley. Se la mostré a Lily esa noche, observando su rostro cuidadosamente mientras la leía. ¿Qué piensas?, pregunté cuando terminó. Creo que tía Ashley lo siente de verdad, dijo pensativamente. ¿Puedo responderle? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Quieres? Lily asintió. No mucho, solo para decirle que recibí su tarjeta. Está bien. Consideré la petición. La consejera había aconsejado seguir la iniciativa de Lily con respecto al contacto con Ashley, enfatizando que forzar la comunicación o la separación podría ser perjudicial. Sí, decidí. Puedes escribir una carta corta si quieres. La leeré antes de que la enviemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Me abrazó con fuerza. Mamá, ¿todavía estás enfadada con tía Ashley? Le acaricié el pelo, considerando mi respuesta cuidadosamente. Todavía estoy dolida por lo que hizo, pero no estoy tan enfadada como antes. Está tratando de enmendar las cosas, y eso importa. Volverá a vivir con nosotras cuando salga de la cárcel. No, cariño. Eso no sucederá. Pero quizás algún día podríamos verla ocasionalmente, en un lugar público, con supervisión al principio. Si continúa demostrando que ha cambiado. Lily pareció satisfecha con esta respuesta, aceptando la compleja realidad con la adaptabilidad que los niños a menudo muestran. En los meses siguientes, se desarrolló una comunicación tentativa. Tarjetas y cartas intercambiadas en cumpleaños y festivos, breves actualizaciones compartidas a través de notas cuidadosamente compuestas. No era perdón exactamente, pero era algo. Un pequeño puente reconstruyéndose sobre un abismo de traición. Ashley fue liberada después de cumplir sus 18 meses completos. Como lo requería su libertad condicional, se mudó a una casa de transición, encontró un trabajo en un restaurante local y continuó con la terapia. Sus pagos de restitución aumentaron con sus ingresos como camarera y propinas. 6 meses después de su liberación, nos reunimos en un parque cerca de mi casa, territorio neutral, público y seguro. La mujer que se acercó a nuestro banco parecía a la vez familiar y extraña. Mi hermana, pero humilde, su ropa de diseñador reemplazada por vaqueros sencillos y un suéter. Su maquillaje, antes perfecto, mínimo y discreto. Nuestra conversación fue incómoda, vacilante, llena del peso de todo lo que había sucedido. Lily, más resiliente que cualquiera de nosotras, rompió la tensión mostrando a Ashley su último proyecto de codificación en una tableta.
El sencillo juego que había creado, donde un personaje detective recogía pistas para resolver misterios, provocó risas sorprendidas en todas nosotras. Esa reunión no restauró mágicamente nuestra relación. Nada podía borrar la traición o reconstruir instantáneamente la confianza destrozada tan completamente. Pero fue un comienzo, un paso tentativo hacia algo nuevo. No la confianza ciega de antes, sino una conexión cautelosa, con los ojos bien abiertos, construida sobre la responsabilidad en lugar de la obligación. A través de este doloroso viaje, aprendí lecciones que nunca esperé. Que a veces las personas más cercanas a nosotros pueden causar las heridas más profundas. Que el perdón no es una decisión única, sino una elección diaria. Que los límites no son egoístas, sino necesarios para relaciones saludables. Y lo más importante, que escuchar los instintos de una niña de 9 años podría ser la elección más sabia de todas. También aprendí que la familia no se define por la aceptación incondicional del comportamiento dañino, sino por el coraje de hacer que los seres queridos rindan cuentas mientras se deja espacio para un cambio genuino. El verdadero amor a veces significa alejarse hasta que la curación pueda ocurrir para ambas partes. Hoy, 3 años después de ese terrible descubrimiento, Ashley y yo hablamos mensualmente. Está haciendo pagos de restitución constantes y construyendo una nueva vida. Modesta pero honesta. Lily la ve ocasionalmente, siempre conmigo presente. La confianza regresa en incrementos microscópicos, ganada a través de acciones consistentes en lugar de promesas. A veces me pregunto qué habría pasado si Lily no hubiera sido tan observadora, tan valiente, tan decidida a protegernos. ¿Habría regresado Ashley eventualmente por su cuenta? ¿Habría reconocido la manipulación de Jake sin las consecuencias legales que la forzaron a enfrentar la realidad? ¿Habría aprendido alguna vez la verdad sobre el resentimiento y los celos de mi hermana que impulsaron sus elecciones? Nunca lo sabré. Pero sí sé esto, la mayor sabiduría a veces proviene de las fuentes más inesperadas, como una niña de 9 años que vio lo que yo no pude ver y actuó cuando yo no lo habría hecho. ¿Alguna vez han experimentado un momento en que la percepción de un niño atravesó la ceguera de un adulto para revelar una verdad incómoda? Compartan su historia en los comentarios a continuación. Y si este relato de traición y difícil curación resonó con ustedes, por favor denle a me gusta y suscríbanse para más historias de la vida real sobre la superación de traumas familiares. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerden, a veces las heridas más profundas conducen al crecimiento más profundo si somos lo suficientemente valientes para enfrentarlas con honestidad.